Al principio todo era oscuridad, y entonces ¡bang! Surgió una existencia de tiempo, espacio y materia en continua expansión. Cada día, nuevos descubrimientos nos desvelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar al que llamamos el universo. Realizaremos un intrépido recorrido con los cometas, los viajeros cósmicos del tiempo. Estos misteriosos objetos han causado cambios y también destrucción. Descubran por qué estos objetos celestes nos desvelan secretos sobre nuestro pasado y podrían resultar catastróficos en el futuro. Debemos considerar que podrían cruzarse en nuestro camino. Poco más podríamos hacer que enviar hacia ellos una bomba gigantesca para intentar desviarlos. Prepárense para salir al encuentro de estos intrusos helados en un asombroso viaje junto a los cometas. El universo sube al cometa. Aparecen de repente y recorren lentamente el cielo nocturno para luego desaparecer de nuestra vista. Durante toda la historia de la humanidad, las culturas de la antigüedad creyeron que estos intrusos celestes transportaban poderes especiales de los dioses, como mensajeros místicos de la vida y la muerte. A los científicos nos gusta pensar en los cometas como objetos misteriosos porque sabemos que son muy antiguos. Son como cápsulas del tiempo congeladas de la formación de nuestro sistema solar. Los cometas son todo un espectáculo. Aparecen en el cielo nocturno inesperadamente, sin previo aviso. En la Edad Media creían que eran bolas de fuego que un dios vengativo arrojaba al mundo pecaminoso, así que siempre han sido temidos o considerados fenómenos misteriosos. Vamos a emprender un viaje arriesgado e impredecible por la vida secreta de los cometas de nuestro sistema solar. Nuestra intrépida misión comienza hace 4.500 millones de años, ya que retrocederemos en nuestra nave espacial futurista hasta el nacimiento de nuestro sistema solar. Sorteamos un torbellino de escombros para echar un primer vistazo a los cometas. Las rocas errantes que no participaron en la formación planetaria. Fundamentalmente son sucias bolas de nieve o hielo. Están compuestos por rocas y polvo y otros materiales que los hielos mantienen unidos. Hielo de agua, de amoníaco, de metano, de dióxido de carbono o hielo seco. En cierto modo son como un pegamento que mantiene unidos pequeños guijarros y partículas de polvo. El corazón de estos icebergs cósmicos es su núcleo central, que puede medir unos 800 metros de ancho o ser tan grande como una ciudad moderna. Una de las cosas que hemos aprendido observando de cerca los cometas y sus núcleos es que son una especie de extraños conglomerados compactos de hielo y roca. No son uniformes, no están perfectamente mezclados y su forma es bastante irregular. Los núcleos de los cometas son objetos muy frágiles. Si tuviésemos un trozo en las manos, podríamos romperlo con facilidad. De cerca, los cometas parecen insulsos trozos de carbón vegetal en lugar de enormes bolas de nieve. No se parecen ni remotamente a las esferas que vemos brillar en la oscuridad de nuestros cielos. Creemos que la superficie de la mayoría de los cometas es extremadamente oscura, que está cubierta de algo que recuerda al hollín de una barbacoa. Un material muy oscuro o negro que hace que sean muy difíciles de ver. Aunque comparten propiedades similares con sus parientes, los asteroides, como las rocas y los metales, los científicos sospechan que los cometas nacieron más lejos, cerca de los planetas gaseosos gigantes. Es una región mucho más fría, por lo que contienen más hielos y elementos volátiles. Hace unos 3.800 millones de años, muchos de estos objetos helados fueron lanzados hasta el cinturón de Kuiper, una región muy fría situada más allá de Neptuno, el planeta más alejado del Sol. Los objetos helados del cinturón de Kuiper quizás se formaron más cerca del Sol, donde orbitan los planetas gigantes.
Pero las interacciones gravitatorias con esos planetas hicieron que los objetos helados se desplazasen hacia el exterior. Nuestra nave cruza esta oscura región con forma de disco y casi 3.200 millones de kilómetros de ancho, que podría albergar más de 6.000 millones de cometas. Finalmente nos posamos sobre la superficie de uno de estos objetos helados. Aterrizar sobre un cometa sería una tarea muy complicada. Imaginemos una especie de nieve sucia cubierta de hollín. Al caminar sobre ella en ciertos lugares, podríamos atravesarlo y ver que hay otro material más puro por debajo. Los objetos del cinturón de Kuiper parecen tener órbitas bastante estables, y un paseo sobre ellos no sería demasiado divertido. Despegamos en busca de otro cometa con una ruta más emocionante a través de nuestro sistema solar. Nos alejamos aún más hacia una región poco poblada conocida como disco disperso o disco difuso, formada por objetos helados con largas órbitas elípticas. La más mínima perturbación puede lanzar estos inestables objetos hacia el sistema solar interior, donde reciben el nombre de cometas de período corto, ya que tardan entre 20 y 200 años en orbitar el Sol. La región que llamamos disco disperso podría convertirse pronto en el principal origen de los cometas de período corto. Son lanzados hacia el sistema solar interior por su interacción con Neptuno u otras estrellas cercanas. Nuestra nave nos permite comprobar la influencia gravitatoria de Neptuno cuando desplaza un cometa del disco disperso. Sería demasiado peligroso aterrizar en este cometa, así que seguiremos de cerca el vuelo que lo irá transformando a través de nuestro sistema solar. ¿Qué pasaría durante su viaje hacia el Sol? Al principio tendría el aspecto de un asteroide oscuro. No ocurriría gran cosa en él. No lo rodea una atmósfera. Al comenzar su viaje hacia el sistema solar interior, cuando llega hasta Júpiter o incluso más cerca del Sol, el cometa empieza a experimentar actividad. El calor del Sol comienza a calentar el cometa y todo el material congelado atrapado en su interior empieza a convertirse en gas. Y ese gas puede abrirse paso a través de la corteza del cometa y formar chorros. A medida que esos chorros se alejan fluyendo de su superficie, pueden arrastrar polvo y rocas con ellos, y eso forma alrededor de su núcleo una atmósfera nebulosa que llamamos coma. Al pasar a gran velocidad junto a la Tierra, la coma de un cometa puede alcanzar un tamaño mayor que el diámetro de nuestro Sol. La radiación solar empuja ese halo cósmico, alejándolo del núcleo y formando dos colas brillantes, una de polvo y otra de gas. Su cola seguiría creciendo más y más, y con el tiempo nos veríamos rodeados de partículas, hielo y rocas. Sería una situación muy complicada en nuestra nave espacial, como volar a través de una tormenta de nieve. Durante su viaje hacia nuestra estrella, algunas colas pueden alcanzar los 160 millones de kilómetros, una distancia mayor que la que hay entre el Sol y la Tierra. Es una de las imágenes más espectaculares de nuestro sistema solar. Vamos a ver qué ocurre cuando enviamos un cometa que ha permanecido en los gélidos y oscuros confines del sistema solar hacia su perihelio, el punto en que está más cerca del Sol. El hielo seco es dióxido de carbono congelado, un componente muy común en los cometas. Veamos qué ocurre. Cuando dejamos caer en agua caliente este pedazo de hielo seco, comienza a sublimarse, es decir, pasa directamente del estado sólido congelado a estado gaseoso. A medida que el agua comienza a calentar ciertas partes del hielo seco, podemos ver que se forman en él pequeños chorros. Estos forman una atmósfera nebulosa llamada coma. Vemos que estos pequeños fragmentos de hielo seco cambian constantemente según se van sublimando. A veces se aceleran y a veces se frenan. Imaginemos que fuesen cometas. Al acercarse al Sol, los elementos volátiles se evaporarían y podrían modificar la rotación del cometa e incluso su órbita. Cuanto más cerca están del Sol, más brillantes y veloces son los cometas.
El calor abrasador y la inmensa gravedad de nuestra estrella pueden acelerar la velocidad de un cometa hasta alcanzar casi 3,2 millones de kilómetros por hora. Su velocidad se incrementa y pasa cerca del Sol a gran velocidad. Hace zoom, así como el impulso en el punto más bajo de una gigantesca montaña rusa. Una montaña rusa comienza en lo alto y muy lentamente. Va ganando velocidad debido a la gravedad. Pasa a toda velocidad por su punto más bajo y vuelve a frenar de nuevo en su último tramo. Conforme nuestro cometa se va alejando del Sol, vuelve a viajar hacia los confines del sistema solar. Todo se va calmando. El gas y el polvo volverán a posarse en su superficie y seguirá su viaje hacia la oscuridad. Cuando regresan a la fría región del disco disperso, los cometas se transforman de nuevo en objetos negros y opacos de roca y hielo hasta completar de nuevo su viaje alrededor del Sol. El primer avistamiento del famoso cometa Halley del que tenemos noticia data del año 240 a.C. y desde entonces ha pasado cerca de la Tierra cada 76 años. Este célebre cometa de período corto es tan grande como Manhattan y a veces es tan brillante que ha sido visto a la luz del día. A lo largo de la historia, la aparición del cometa Halley ha sobrecogido y aterrorizado a quienes lo han observado desde la Tierra. En 1910 temían al cometa. Estaban empezando a utilizar la espectroscopia y habían deducido que los cometas contenían cianógeno, un gas inodoro y venenoso. Los astrónomos predijeron que ese gas venenoso se extendería por la Tierra causando problemas. Incluso se fabricaron píldoras especiales y se vendieron ex profeso pólizas de seguro de vida. Aunque los cometas han sido considerados presagios extraterrestres de catástrofes, los astrónomos se plantean desde hace tiempo si esas rocas brillantes podrían contener información valiosa sobre nuestro pasado. En el siglo XXI, la NASA estaba lista para emprender una audaz ofensiva con la esperanza de desvelar uno de los mayores misterios de la ciencia planetaria. ¿Podrían estos trotamundos interplanetarios haber servido a la vida como medio de transporte? Hasta el momento hemos viajado con los cometas desde los gélidos confines del cinturón de Kuiper y el disco disperso hasta una emocionante órbita alrededor del Sol. Hemos visto revivir estos objetos oscuros formando brillantes comas y colas. Pero la ciencia todavía se pregunta qué hay realmente en el interior de estos intrusos cósmicos. Me encantaría saber cómo es el interior de un cometa, poder ver por dentro su núcleo, si su composición es irregular, si es uniforme, si contiene hielo cristalino vidrioso. La nave espacial que nos protege retrocede en el tiempo hasta 2005 y se encuentra con la sonda espacial Deep Impact, o Impacto Profundo, enviada por la NASA en una misión para cazar cometas. Se centra en un cometa de período corto llamado Tempel 1, con un agresivo plan de ataque. Nos situamos a una distancia segura mientras la sonda Impacto Profundo lanza un proyectil de 860 kilos hacia el cometa. Los escombros salen despedidos a miles de kilómetros cuando el impactador excava un cráter y envía al espacio una nube cegadora compuesta por toneladas de gas, rocas y polvo. Por primera vez en la historia, los científicos pueden observar el turbio interior helado de un cometa. Tras el impacto se podía ver la fluorescencia y el brillo de granos de silicatos. Esto indica que su composición es muy primitiva y prácticamente conservan intactos los materiales que se hallan en los sistemas más jóvenes de formación estelar. Por lo tanto, son como cápsulas del tiempo en las que observamos el origen de nuestro sistema solar. Aunque la sonda Impacto Profundo consigue una visión nada frecuente del interior de un cometa, no logra obtener imágenes claras del cráter, oscurecido por una enorme nube de escombros. En febrero de 2011, otra nave espacial llamada Stardust Next llega hasta Tempel 1
mientras completa su órbita de 5 años alrededor del Sol. Sorprendentemente, el cráter del impacto es mucho más pequeño de lo esperado tras el histórico choque ocurrido 5 años antes. Fue increíble. Parecía un cráter pequeño. Y eso plantea otra pregunta. ¿Ese cráter fue siempre pequeño? Sabemos que no es como esperábamos. Haremos algunos experimentos para tratar de explicar por qué el cráter tiene ese aspecto. Aquí viene la lámpara. ¿Podemos levantarla un poco? En el campo de tiro vertical del Centro de Investigaciones Ames de la NASA, Pete Schultz, uno de los investigadores de la misión Stardust Next, realiza experimentos sobre impactos a gran velocidad para averiguar por qué la sonda Impacto Profundo produjo un cráter tan pequeño. Para ello utiliza una enorme pistola de gas del calibre 30 para disparar a gran velocidad unos pequeños proyectiles a diversos objetivos situados dentro de una cámara de vacío. Intentamos simular la superficie del cometa 9P Tempel 1 utilizando perlita, este material poco denso que se utiliza en los jardines. A continuación añadimos microesferas huecas que también se parecen a la composición del cometa. El objetivo del experimento es ver qué le sucede al cráter después de formarse. ¿Permanece intacto? ¿Se derrumba? Con este experimento deberíamos averiguarlo. Vale, ya he salido del tanque. Cerrado y preparado. Las cámaras de alta velocidad instaladas alrededor de la cámara de vacío grabarán el impacto. Podemos grabarlo todo. Solo tenemos que dar en el blanco. Vale. Disparemos este juguetito. ¿Preparados? Sí. Mientras el equipo aguarda expectante en la sala de control, Pete combina la ciencia con un poco de superstición. Siempre existe un riesgo. A veces fallas y a veces aciertas. Vaya. Genial. Parece que se derrumba sobre sí mismo. Se está haciendo más pequeño. Era más grande y ahora es cada vez más pequeño. Lo que vemos es una gran cantidad de polvo lanzada hacia arriba que impide ver la formación del cráter. Lo que empezó siendo un bonito cráter no permanece intacto, se cura a sí mismo. Podría haberle ocurrido lo mismo al 9P Tempel 1. El cráter se curó a sí mismo, el núcleo se curó a sí mismo de la cicatriz creada con la sonda Impacto Profundo. A ver qué tenemos. Los resultados han sido fantásticos. Hemos conseguido ver lo que habíamos planeado, pero podría haber otros factores, así que intentaremos un experimento diferente. Pete tiene el presentimiento de que falta una pieza en la misión Impacto Profunda. Ahora quiere ver si la sonda espacial creó otro tipo de cráter en Tempel 1 debido a la composición del núcleo del cometa. Esta vez pondremos una capa más densa debajo de la perlita para ver si se produce otro tipo de cráter con dos materiales diferentes. Uno muy blando encima y otro más denso debajo. Pete y su equipo regresan a la sala de control para ver qué le ocurre al nuevo objetivo con una capa de arena más pesada bajo la capa de perlita. Ha formado un cráter en la perlita. Mira eso. Amigo. Es precioso. Vale. El proyectil llegó hasta el fondo y ahora el material sale de nuevo por ese hueco mientras excava escombros en la superficie. ¡Caramba! El blanco de dos capas no ha creado uno, sino dos cráteres. Un pequeño cráter dentro de otro más grande y menos profundo. Podría ser lo que le ocurrió al 9P Tempel 1. Penetró tanto en el núcleo que luego simplemente se derrumbó. Todo lo que queda entonces es este borde muy tenue en el exterior con un pequeño hoyo en el centro. Estos impactos experimentales aportan sorprendentes indicios sobre el interior de Tempel 1 y tal vez el de todos los cometas.
Ahora sabemos que los cometas tienen historia, ya que vemos capas. No sé si las capas llegan hasta el núcleo o están solo en una parte. Desvelar los secretos de lo que hay dentro de los cometas ayudará a los científicos a comprender por qué algunos se comportan de un modo muy extraño. Nuestra nave sigue ahora la misión Epoxy de la NASA durante su encuentro con Hartley 2, un cometa que avanza girando rápidamente por el espacio como un cacahuete cósmico hiperactivo. Hartley 2 es un cometa pequeño, mide solo 1,5 kilómetros de ancho y por eso sorprende que sea tan activo. Expulsa enormes cantidades de CO2 y también cianuro. La pregunta es, ¿son todos los cometas pequeños igual de activos o solo algunos? ¿Y qué hace que sean tan activos? Tengo una botella de plástico con forma de cacahuete para representar al cometa Hartley 2. Está llena de hielo seco y agua templada. A medida que el agua hace que el hielo seco se sublime, va lanzando estos chorros por los agujeros practicados en la botella. Si la meto en el agua en lugar de mantenerla fija en el espacio, vemos que los chorros empiezan a impulsar la botella, modificando su rotación. Esto se parece a lo que ocurre en la superficie del cometa Hartley 2. Los chorros de CO2 modifican la rotación del cometa y hacen que frene y acelere. Mientras sigue a Hartley 2, nuestra nave queda atrapada en una ventisca cósmica cuando el inquieto cometa arroja un rastro de bolas de nieve heladas que alcanza millones de kilómetros. Una gran sorpresa de Hartley 2 fue ver que iba acompañado de una pandilla de minicometas. No son más que fragmentos de hielo que expulsa, bien del tamaño de una bola de nieve o de un balón de baloncesto. Los científicos sospechan que los escombros del tamaño de bolas de nieve caen de nuevo a Hartley 2, creando su insólito paisaje de cráteres e imponentes elevaciones. Estos cometas tienen muy poca gravedad y la mayoría del gas sale despedido al espacio, pero un porcentaje muy pequeño puede volver a depositarse sobre su superficie, generando texturas muy uniformes en algunos lugares o desiguales y elevadas en otros. Despegamos desde Hartley 2 hacia el borde exterior de nuestro sistema solar. Una inmensa e inquietante región a la que apenas llega la gravedad del Sol y que no podemos ver ni siquiera con los telescopios modernos. Aquí encontramos los objetos helados de mayor tamaño y tal vez más difíciles de ver de nuestro vecindario galáctico. Nuestro viaje por el fascinante mundo de los cometas nos ha proporcionado un asiento de primera fila ante algunos de los mayores espectáculos cósmicos observados desde la Tierra y el espacio. Ahora cambiaremos de rumbo y recorreremos más de 50.000 veces la distancia que separa la Tierra del Sol hasta llegar al borde exterior de nuestro sistema solar. Llegamos a la nube de Oort, un conjunto aún mayor de cometas, tal vez más de 1 billón. Si nos subiésemos a una nave espacial y dijésemos, vayamos a la nube de Oort, tendríamos que hacer un largo viaje. En ella hay miles y miles de millones de cometas, pero hay muchísimo espacio entre ellos. Al igual que los objetos del cinturón de Kuiper y los del disco disperso, los de la nube de Oort también podrían haberse formado más cerca del Sol. Pero unos 800 millones de años después de la formación del sistema solar, la influencia gravitatoria de los planetas gaseosos gigantes lanzó esos cometas hasta los gélidos confines de nuestro sistema solar. Esos objetos llegaron a adoptar órbitas muy elípticas en la nube de Oort. Las estrellas cercanas a ellos pudieron dar una forma más circular a sus órbitas, haciendo que fuesen más estables. La mayor parte de los objetos de la nube de Oort han permanecido en una gélida hibernación desde el nacimiento de nuestro sistema solar. Solo se convierten en cometas de período largo cuando son atraídos por órbitas que los impulsan hacia los planetas y el Sol. Los científicos nunca han captado una imagen de la nube de Oort, pero tienen buenas razones para creer que existe. Aunque no podemos observar directamente la nube de Oort, porque está muy lejos y es muy tenue,
Lo que sí podemos es deducir su existencia y averiguar de qué lugar del cielo proceden todos esos cometas de período largo. Y parecen proceder de todas direcciones, no de una dirección determinada. Eso sugiere que la nube de Oort, si es que existe, quizás sea más o menos esférica. Uno de los grandes misterios de estos objetos helados es qué los hace abandonar su rumbo y los envía cerca de la Tierra. Los cometas de la nube de Oort son muy susceptibles a la influencia gravitatoria de otros objetos que no pertenecen al sistema solar. Uno de ellos, las estrellas cercanas. Una estrella cerca de nuestro Sol puede dispersar cometas de la zona exterior de la nube de Oort. Los objetos helados de la nube de Oort también son impulsados por las perturbaciones gravitatorias que se producen cuando el sistema solar cruza el plano de nuestra galaxia. El sistema solar orbita el centro de nuestra galaxia, pero también oscila arriba y abajo, y cuando cruza ese plano, las interacciones gravitatorias pueden impulsar objetos de la nube de Oort hacia el sistema solar interior. Algunos cometas de período largo tardan hasta unos 30 millones de años en completar su recorrido alrededor del Sol. Nuestra nave espacial sigue a un cometa de período largo cientos de miles de kilómetros hasta acercarnos al planeta Tierra. A medida que despliega sus colas heladas, una capa de polvo y hielo se abre paso a través de la tenue atmósfera de nuestro planeta, dejando una estela visible conocida como lluvia de meteoros. Me gusta pensar en los cometas como los objetos más descuidados del sistema solar, porque van dejando tras de sí una gran estela de restos. Pero en ocasiones, la órbita de la Tierra puede cruzarse con algunas de esas bandas de polvo y así podemos ver lluvias de meteoros. Esas hermosas vetas brillantes de luz que vemos en el cielo nocturno las producen partículas que no son mayores que un grano de arena. Aunque la mayoría de los cometas observados han sido cometas de períodos largos y cortos, las últimas pruebas obtenidas sugieren que no todos los objetos helados proceden de los gélidos confines de nuestro sistema solar. Algunos han encontrado un secreto acomodo en una región mucho más cálida. Los científicos han descubierto recientemente que hay cometas disfrazados de asteroides en el cinturón principal, situado entre Júpiter y Marte. La única razón de que hayamos descubierto esos cometas del cinturón principal de asteroides es que en ocasiones el calor de los rayos del Sol llega hasta su interior y vaporiza el hielo. Entonces esos cometas lo expulsan durante cierto tiempo y luego vuelven a ser objetos inactivos o asteroides. Solíamos pensar que existían importantes diferencias entre los asteroides y los cometas y que se trataba de dos objetos totalmente diferentes. Pero estamos descubriendo que algunos asteroides tienen propiedades similares a las de los cometas y viceversa. Algunos científicos creen que los cometas del cinturón principal podrían haber hecho llegar a la Tierra primitiva agua y los elementos necesarios para crear vida. Ahora retrocederemos hasta enero de 2004 para seguir a la nave Stardust de la NASA en una misión sin precedentes. Recoger en el espacio el polvo intacto de un cometa. Cerca del planeta Marte, nos acercamos a un cometa llamado Bill 2. Al acercarse a su enorme coma, la sonda Stardust despliega un colector de muestras con forma de raqueta llena de aerogel, una resistente sustancia similar a la espuma. Las partículas del cometa, tan diminutas como motas de polvo, llegan hasta el aerogel a una velocidad 6 veces mayor que la de una bala disparada por un rifle. El objetivo de la misión es preservar las valiosas partículas sin dañarlas ni alterarlas. Pero como veremos aquí en la Tierra, no es una tarea sencilla. Estamos con el sargento Conrad Brewer, ex paracaidista. Nos va a mostrar lo que sucede cuando unos perdigones chocan con un gran bloque de plastilina. Es una excelente analogía de lo que ocurrió cuando las partículas del cometa chocaron con el aerogel de la nave Stardust, si bien se movían unas 50 veces más rápido que estos perdigones. ¿Preparado? Preparado.
Protégete los ojos y los oídos. Utilizaremos una escopeta Remington modelo 1100 del calibre 12 a una distancia de 30 metros. La cargo con un cartucho del calibre 12 y todo listo. Vaya, ha causado bastantes daños. ¿Echamos un vistazo? Sí, cuando quieras. Vale. Mira cómo ha dejado la plastilina. Sí, Cada perdigón ha hecho uno de estos agujeros. ¿La abrimos para encontrar algunos? claro. Vale. Podemos ver el camino que siguieron por el interior de la plastilina hasta el lugar donde quedó cada perdigón. Imaginamos lo difícil que tuvo que ser para el equipo de la Stardust localizar fragmentos microscópicos de material del cometa dentro del aerogel. Cuando la nave Stardust regresó a la Tierra, los científicos recuperaron del aerogel más de 10.000 fragmentos del cometa. Según su análisis químico, las partículas contenían glicina, un compuesto orgánico que es uno de los elementos cruciales para crear vida, conservada en el hielo durante más de 4.000 millones de años. El descubrimiento de compuestos orgánicos en los cometas sugiere que esos compuestos pueden formarse fácilmente. Eso no significa que haya habido algo realmente vivo en esos cometas, sino que los elementos básicos de la vida pudieron formarse en ellos. Los cometas parecen contener información de un valor incalculable sobre el origen de nuestro sistema solar, y quizá también el de la vida. Pero los astrónomos han descubierto que estos objetos helados no son inmortales. Nuestros satélites más sofisticados han captado imágenes de un grupo de cometas cuya vida terminará en una inmersión suicida. Aunque nuestro viaje junto a los cometas pueda parecer un viaje interminable en una cósmica montaña rusa, estos objetos helados no orbitarán el Sol eternamente. La mayoría continuarán su viaje durante varios miles de años, antes de evaporarse en motas de polvo. Incluso a los cometas enormes como Halley, solo les quedan 150.000 años de vida, ya que un cometa pierde toneladas de hielo cada segundo. Los cometas se van debilitando o desvaneciendo paulatinamente porque al pasar cerca del Sol pierden parte de sus hielos, se evaporan. Finalmente, cuando apenas queda hielo, ya no se forman ni la coma ni la cola de los cometas. Parecen asteroides. O incluso se desintegran en muchos objetos más pequeños tras perder el hielo que los mantenía unidos o por los efectos de las fuerzas de marea. Pero no todos los cometas se desvanecen apaciblemente. A continuación nos acercamos a los cometas rasantes al Sol o Sun Grazers, que viven deprisa y mueren jóvenes. Dentro de nuestra nave espacial sentimos que la temperatura aumenta a medida que sus órbitas extremadamente alargadas nos llevan muy cerca del Sol, a pocos cientos de miles de kilómetros de él. Al adentrarnos en esta peligrosa región, vemos que algunos de estos cometas kamikazes se zambullen en nuestra estrella, creando un violento espectáculo. Comienzan su vida como cometas normales, quizá permanecían en la nube de Oort o eran cometas de periodo corto hasta tener un desafortunado encuentro con un planeta, probablemente Júpiter. Si tienen mucha suerte, logran escapar pasando muy cerca del Sol. De lo contrario, son engullidos por él. El Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO por sus siglas en inglés, es un satélite espacial que ha observado 2.000 cometas con órbitas suicidas. Los cometas rasantes al Sol más famosos son los del grupo Croix. Su origen fue un cometa gigantesco que se rompió en muchos fragmentos más pequeños.
Interesante que un cometa que ha permanecido en el sistema solar exterior pueda viajar hasta estrellarse contra el Sol. Pero lo hacen, lo vemos continuamente. Y algunos cometas no se limitan a autodestruirse. Se convierten en los mensajeros de una destrucción masiva. Según la cantidad de cráteres aún visibles en nuestro planeta, se calcula que la Tierra ha podido sufrir el impacto de un gran cometa cada 40 millones de años. Uno de ellos pudo ser incluso el responsable de la extinción más famosa de todos los tiempos. Todavía no tenemos conclusiones definitivas sobre la extinción masiva del Cretácico terciario que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Se creía que había sido un objeto de 10 kilómetros, pero en el espacio cercano no hay asteroides de ese tamaño que puedan chocar contra la Tierra, y sí varios cometas así de grandes. Y como eso ocurrió hace 65 millones de años y se calcula que se producen impactos de cometas cada 40 millones de años, bien podría haber sido un cometa. Aunque en el pasado probablemente chocaron con la Tierra innumerables cometas, es difícil determinar si un cráter de impacto fue causado por un cometa o un asteroide, ya que ambos objetos parecen ser similares. Al estudiar los registros fósiles, gran parte del material ha desaparecido para siempre. Además, los asteroides y los cometas comparten su material. Por lo tanto, aún hallando material extraterrestre, es muy difícil saber si procede de un asteroide o de un cometa. Y para complicar aún más las cosas, un cometa ni siquiera tiene que chocar con la superficie terrestre para desencadenar una catástrofe. En 1908, una bola de fuego explotó en la atmósfera sobre los bosques de Tunguska, en Siberia. El calor y la energía de la explosión aérea cayeron como un tornado caliente. Se propagaron a través del bosque aplastando más de 2.000 kilómetros cuadrados de arbolado. Durante más de un siglo, algunos científicos se han preguntado si aquel intruso cósmico fue un cometa o un asteroide. De haber sido un cometa, es de imaginar que encontrasen en el sedimento algún indicio de materiales poco frecuentes, como la proporción entre el helio 3 y el helio 4. Podría haber sido un indicio de un cometa. Otra posibilidad sería hallar algún isótopo extraño en algún lago, pero es complicado. No es fácil. Si bien ha sido difícil demostrar impactos de cometas en la Tierra, en los planetas gaseosos gigantes encontramos pruebas físicas de su colosal fuerza. Y estos dramáticos acontecimientos nos advierten de impactos futuros mucho peores, cuyo blanco podría ser la Tierra. Siguiendo la estela de los cometas a través del espacio, hemos atravesado las regiones más frías y las más calientes de nuestro sistema solar. También hemos investigado si estos objetos helados han podido transportar y destruir vida. Y las observaciones más recientes demuestran que muchos de estos antiguos objetos no se han retirado apaciblemente a los gélidos confines de nuestro sistema solar. Los cometas pueden terminar de varias formas. Una si son impulsados hasta el Sol. O también pueden ser expulsados por un planeta, quizá de nuevo hacia la nube de Oort, para no volver a ser vistos nunca más. Y por último, también pueden chocar con un planeta. Ahora retrocederemos hasta julio de 1994 para seguir a una cadena de 21 fragmentos del cometa llamado Shoemaker-Levy 9, mientras es atraída por la gravedad de un gigante gaseoso, el planeta Júpiter. Habría sido espectacular viajar sobre un fragmento del cometa Shoemaker-Levy 9 y dirigirse hacia Júpiter. Veríamos el planeta gigante cada vez más grande y luego... ¡bum! Chocaríamos contra él. Haríamos saltar por los aires un montón de material de su interior. Sería un viaje realmente asombroso.
Las columnas de material procedentes de Júpiter estaban formadas por gases del interior del planeta, supercalentados por efectos de la colisión. El impacto del Shoemaker-Levy 9 dejó cicatrices del tamaño de la Tierra, lo que nos recuerda los efectos que podrían producir los cometas si chocasen contra nuestro planeta. Si alguno de esos fragmentos hubiese chocado con la Tierra en vez de Júpiter, hubiéramos tenido serios problemas dado su gran tamaño y enorme velocidad. Afortunadamente, Júpiter encajó todos los golpes como si fuese nuestro hermano mayor y no sufrió muchos daños. Pero incluso con Júpiter como escudo planetario, algunos cometas podrían sortear los gigantes gaseosos y pasar cerca de la Tierra. La buena noticia es que los impactos de asteroides son mucho más probables porque su número es 100 veces mayor que el de cometas en el espacio cercano. La mala noticia es que si un cometa se dirigiese hacia la Tierra, no nos enteraríamos hasta que entrase en la órbita de Júpiter y comenzase a expulsar gas y polvo. Es muy improbable que un cometa se acerque a la Tierra. En ese caso sería preocupante, ya que su velocidad excede la de los asteroides. Recorren decenas de kilómetros por segundo y por tanto sería un impacto más grave. Aunque la frecuencia del paso de asteroides cerca de la Tierra hace que el riesgo de impacto sea mayor, la velocidad de los cometas es igualmente preocupante. Este inquietante dato ha hecho que Robin, de Boulder, Colorado, se haya dirigido a nosotros y nos pregunte: ¿qué supone un riesgo mayor para los seres humanos, los asteroides o los cometas? Una pregunta importante, Robin. Los asteroides son más numerosos y podemos sufrir más impactos. Pero podemos seguir sus trayectorias y tal vez hacer algo para evitar que alguno choque con nosotros, por ejemplo, desviarlo. Los cometas son menos abundantes, pero si alguno se acercase, tendríamos menor tiempo de reacción. Y además viajan más rápido que los asteroides, por lo que chocarían con la Tierra con más energía. Por lo tanto, yo diría que los cometas son más peligrosos. La NASA se está tomando en serio la amenaza de los cometas. Hasta ahora, los satélites de seguimiento han identificado 84 cometas cercanos a la Tierra, aquellos cuyas órbitas se acercan a menos de 45 millones de kilómetros de la ruta de la Tierra alrededor del Sol. Actualmente no hay cometas periódicos que representen una amenaza para la Tierra, pero a veces Júpiter y los otros planetas gigantes perturban sus órbitas, así que es posible que un cometa periódico choque con la Tierra en el futuro. Desde que existen registros históricos, se han observado más de 4.200 cometas. Una pequeña fracción del número total de estos objetos helados. Eso significa que miles de millones de cometas desconocidos siguen al acecho en los confines del espacio. Algún día, un cometa apocalíptico podría ser impulsado hacia la Tierra en rumbo de colisión. Si se aproximase hacia nuestra ruta, por la autopista cósmica, deberíamos ocuparnos de él. Y dispondríamos de muy poco tiempo para hacerlo. Poco más podríamos hacer que enviar hacia ellos una bomba gigantesca para intentar desviarlos. Pero eso es muy complicado disponiendo solo de unos pocos meses. Los cometas han sobrecogido y aterrorizado a nuestros antepasados. Y siguen siendo una fuerza a tener en cuenta. Si continuamos vigilando su cola de polvo, podríamos descubrir más pistas acerca de estos recuerdos helados de nuestro pasado. Resulta bastante impresionante. Hace apenas unos cientos de años no sabíamos ni lo que eran ni lo que significaban, pero ya hemos visitado la superficie de los cometas. Hemos visto de cerca cómo son y de qué están hechos. Estos objetos misteriosos han significado mucho para nosotros a lo largo de la historia. Han causado cambios y a veces también destrucción. Quizá hayan sido incluso una fuerza creadora. Es de ver. Aunque comparten propiedades similares con sus parientes, los asteroides, como las rocas y los metales, los científicos sospechan que los cometas nacieron más lejos, cerca de los planetas gaseosos gigantes. Es una región mucho más fría, por lo que contienen más hielos y elementos volátiles.
Hace unos 3.800 millones de años, muchos de estos objetos helados fueron lanzados hasta el cinturón de Kuiper, una región muy fría situada más allá de Neptuno, el planeta más alejado del Sol. Los objetos helados del cinturón de Kuiper quizás se formaron más cerca del Sol, donde orbitan los planetas gigantes, pero las interacciones gravitatorias con esos planetas hicieron que los objetos helados se desplazasen hacia el exterior. Nuestra nave cruza esta oscura región con forma de disco y casi 3.200 millones de kilómetros de ancho, que podría albergar más de 6.000 millones de cometas. Finalmente nos posamos sobre la superficie de uno de estos objetos helados. Aterrizar sobre un cometa sería una tarea muy complicada. Imaginemos una especie de nieve sucia cubierta de hollín. Al caminar sobre ella en ciertos lugares, podríamos atravesarlo y ver que hay otro material. Al principio todo era oscuridad, y entonces ¡bang! Surgió una existencia de tiempo, espacio y materia en continua expansión. Cada día, nuevos descubrimientos nos desvelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar al que llamamos el universo. Realizaremos un intrépido recorrido con los cometas, los viajeros cósmicos del tiempo. Estos misteriosos objetos han causado cambios y también destrucción. Descubran por qué estos objetos celestes nos desvelan secretos sobre nuestro pasado y podrían resultar catastróficos en el futuro. Debemos considerar que podrían cruzarse en nuestro camino. Poco más podríamos hacer que enviar hacia ellos una bomba gigantesca para intentar desviarlos. Prepárense para salir al encuentro de estos intrusos helados en un asombroso viaje junto a los cometas. El universo sube al cometa. Aparecen de repente y recorren lentamente el cielo nocturno para luego desaparecer de nuestra vista. Durante toda la historia de la humanidad, las culturas de la antigüedad creyeron que estos intrusos celestes transportaban poderes especiales de los dioses, como mensajeros místicos de la vida y la muerte. A los científicos nos gusta pensar en los cometas como objetos misteriosos porque sabemos que son muy antiguos. Son como cápsulas del tiempo congeladas de la formación de nuestro sistema solar. Los cometas son todo un espectáculo. Aparecen en el cielo nocturno inesperadamente, sin previo aviso. En la Edad Media creían que eran bolas de fuego que un dios vengativo arrojaba al mundo pecaminoso, así que siempre han sido temidos o considerados fenómenos misteriosos. Vamos a emprender un viaje arriesgado e impredecible por la vida secreta de los cometas de nuestro sistema solar. Nuestra intrépida misión comienza hace 4.500 millones de años, ya que retrocederemos en nuestra nave espacial futurista hasta el nacimiento de nuestro sistema solar. Sorteamos un torbellino de escombros para echar un primer vistazo a los cometas. Las rocas errantes que no participaron en la formación planetaria. Fundamentalmente son sucias bolas de nieve o hielo. Están compuestos por rocas y polvo y otros materiales que los hielos mantienen unidos. Hielo de agua, de amoníaco, de metano, de dióxido de carbono o hielo seco. En cierto modo son como un pegamento que mantiene unidos pequeños guijarros y partículas de polvo. El corazón de estos icebergs cósmicos es su núcleo central, que puede medir unos 800 metros de ancho o ser tan grande como una ciudad moderna. Una de las cosas que hemos aprendido observando de cerca los cometas y sus núcleos es que son una especie de extraños conglomerados compactos de hielo y roca. No son uniformes, no están perfectamente mezclados y su forma es bastante irregular. Los núcleos de los cometas son objetos muy frágiles. Si tuviésemos un trozo en las manos, podríamos romperlo con facilidad.
De cerca, los cometas parecen insulsos trozos de carbón vegetal en lugar de enormes bolas de nieve. No se parecen ni remotamente a las esferas que vemos brillar en la oscuridad de nuestros cielos. Creemos que la superficie de la mayoría de los cometas es extremadamente oscura, que está cubierta de algo que recuerda al hollín de una barbacoa. Un material muy oscuro o negro que hace que sea muy difícil el material más puro por debajo. Los objetos del cinturón de Kuiper parecen tener órbitas bastante estables, y un paseo sobre ellos no sería demasiado divertido. Despegamos en busca de otro cometa con una ruta más emocionante a través de nuestro sistema solar. Nos alejamos aún más hacia una región poco poblada conocida como disco disperso o disco difuso, formada por objetos helados con largas órbitas elípticas. La más mínima perturbación puede lanzar estos inestables objetos hacia el sistema solar interior, donde reciben el nombre de cometas de período corto, ya que tardan entre 20 y 200 años en orbitar el Sol. La región que llamamos disco disperso podría convertirse pronto en el principal origen de los cometas de período corto. Son lanzados hacia el sistema solar interior por su interacción con Neptuno u otras estrellas cercanas. Nuestra nave nos permite comprobar la influencia gravitatoria de Neptuno cuando desplaza un cometa del disco disperso. Sería demasiado peligroso aterrizar en este cometa, así que seguiremos de cerca el vuelo que lo irá transformando a través de nuestro sistema solar.